Bueno, buenos días. Como entiendo al doctor que el tiempo apremia, mientras van recogiendo sus refrigerios, vamos a avanzar. Quiero agradecer primero al Colegio Médico por la invitación y sin más vamos a iniciar la charla. Se me ha encomendado hablar sobre crisis epiléptica y estado epiléptico, entiendo, y lo vamos a enfocar en el contexto de las emergencias médicas, especialmente en atención primaria, porque entendería que todos ustedes son médicos generales o tal vez también haya médicos internistas que trabajan en la atención primaria o médicos de familia, ¿no? Entonces, bueno, no tengo conflicto de interés para esta charla. Lo primero que hay que definir es cuando hablamos de crisis epiléptica y estado epiléptico, como cualquier otra patología en el contexto de la emergencia, es saber si realmente estamos en una emergencia o de repente es una urgencia. Y en lo que se refiere a crisis epilépticas, la verdadera emergencia es el estado epiléptico, que como vamos a desarrollarlo, son crisis epilépticas prolongadas que no se autolimitan. En tanto que a la urgencia podría venir también un paciente que ha tenido tal vez, por ejemplo, por primera vez una crisis epiléptica y ya se autolimitó, pero cuando llega a la emergencia está clínicamente compensado, ¿no? Esa no es una emergencia. Y bueno, se tiene que luego, como vamos a desarrollar, individualizar el caso para ver qué hacemos con este tipo de pacientes. Entonces, lo que viene a continuación va a ser una serie de definiciones, porque creo que sin las definiciones no tenemos claro el panorama. La Liga Internacional contra la Epilepsia, que es un ente mundial que agrupa neurólogos, epileptólogos en todo el mundo, actualiza las definiciones y las definiciones que les voy a brindar son las más actuales que hay. ¿Qué cosa es una crisis epiléptica? Una crisis epiléptica es la ocurrencia transitoria o paroxismal, quiere decir un inicio rápido, una duración corta y un término rápido, y un conjunto de síntomas y signos que se deben a una actividad neuronal cortical excesiva hipersincrónica, ¿no? Estas pueden ser focales o pueden ser generalizadas dependiendo si la red de neuronas comprometidas es en una sola región del cerebro, un hemisferio, o si es una red amplia que compromete los dos hemisferios. La epilepsia, aunque antes de pasar a la epilepsia creo que también vale la pena tratar de entender de que las crisis epilépticas o que un paciente haya tenido una crisis epiléptica no necesariamente significa que tiene epilepsia, ¿no? Vamos a clasificar las crisis epilépticas en dos subtipos, aquellas que pueden ser provocadas por una enox aguda, por ejemplo en contexto de un trastorno metabólico como hipoglicemia, hiponatremia, o un stroke agudo, un TEC. Estas se llaman crisis epilépticas provocadas o crisis sintomáticas agudas. Esto no implica que el paciente tenga epilepsia. Y las crisis epilépticas no provocadas, que de repente si se repiten o hay un riesgo de recurrencia, este paciente sí podría tener epilepsia, ¿no? Entonces, ¿qué es la epilepsia? Es un trastorno caracterizado, por tanto, por tener crisis epilépticas no provocadas, que no sean sintomáticas agudas, y que tengan o se repiten en el tiempo o tengan un riesgo de recurrencia y con todas sus consecuencias. ILAVE ha planteado esta definición operacional de epilepsia. El primer punto o la primera definición es la que seguro todos ustedes saben, es cuando tenemos dos crisis epilépticas no provocadas separadas de 24 horas, pero en la actualidad se considera que si un paciente tiene una primera crisis epiléptica no provocada, pero tiene un alto riesgo de recurrencia, también podríamos ya establecer el diagnóstico de epilepsia. Por ejemplo, este paciente que viene refiriendo una primera crisis 8 horas antes, por primera vez en su vida, pero ya viene con estudios, a veces los pacientes traen estudios hechos particularmente, con una lesión que no es aguda, sino es un proceso expansivo, crónico o progresivo, con una actividad epiléptica de electroencefalograma, podríamos decir que este paciente ya está debutando con una crisis epiléptica. Luego, ¿cuáles son estos factores de riesgo para que un paciente que tiene una primera crisis epiléptica no provocada podamos decir, bueno, de repente este paciente tiene un alto riesgo de recurrencia y ya podría encajar dentro de lo que es epilepsia? Se han estudiado varios factores, pero son 4 los que determinan el alto riesgo de recurrencia, ¿no? Uno es que tiene una injuria cerebral previa, por ejemplo, el paciente que tiene una anoxia en la niñez y de repente tiene una discapacidad mental. Otro es un electroencefalograma normal epileptiforme, una lesión epileptógena, como la que he presentado en la nueva imagen, o que haya debutado con una crisis nocturna. Es importante, ¿por qué reconocer si una primera crisis epiléptica no provocada tiene riesgo de recurrencia? Porque podríamos tomar la decisión de iniciar ya medicación anticrisis. En el contexto de la emergencia, debemos valorar si le vamos a pasar vía oral o no.
Eso lo vamos a desarrollar luego. Lo cierto es que si iniciamos el tratamiento con medicación antipiléptico anticrisis, bajamos un 35% el riesgo de la recurrencia, aunque el pronóstico a largo plazo no cambia, ¿no? Luego, lo otro que tenemos que hacer también, y esto es muy somero en realidad, porque esto ya no es en el contexto de las emergencias, es que hay diferentes tipos de crisis epilépticas. En general, las crisis se clasifican en focales, o de inicio focal y inicio generalizado. También podremos desconocer el inicio, ¿no? Y van a subclasificarse las focales si hay alteración de conciencia o compromiso de la conciencia o no. Y como cuando hablamos en este caso de alteración de conciencia, no me refiero a que el paciente esté en sopor o coma, sino si está con pérdida del contacto con el entorno, ¿no? El paciente puede estar desconectado, pero puede caminar, o puede ser automatismos como hacer movimientos repetitivos con la mano o con la boca, ¿no? Y la otra son las crisis generalizadas, que ya todos conocemos, la tónico-clónica generalizada, mioclonías, ausencia y otras más, ¿no? Y luego hemos clasificado y sabemos, o tenemos una aproximación a la crisis epiléptica, debemos establecer el tipo de epilepsia. Primero, saber y definir si el paciente tiene epilepsia, para, ya dijimos, tomar la decisión de iniciar fármacos. Y luego están los subtipos de epilepsia, ¿no? Dependiendo del tipo de crisis, el tipo de epilepsia focal, generalizada, ahora también se reconoce algunos tipos de epilepsia combinada. Y luego las etiologías, ¿no? En 5 ejes, bueno, hay una que es desconocida. No vamos a ahondar en esto porque esto no lo vamos a ver generalmente en el contexto de la emergencia. Y lo otro que hay que definir, y esto sí es importante, es el estado epiléptico, porque esta sí es la verdadera emergencia. Ya hay clasificaciones previas o definiciones previas que han sido actualizadas, pero en general, el estado epiléptico no es otra cosa que aquella condición en la que ocurrió una crisis epiléptica, pero que ha durado o tiene una duración tal que se han perdido los mecanismos de que se autolimite la crisis, o se han activado mecanismos que hacen que ésta se prolongue. Esa prolongación, sobre todo si tenemos crisis generalizadas, tónico-clónica, es peligrosa porque puede generar daño neuronal, ¿no? Entonces, hay una definición actualizada, mejor dicho, conceptual de estado epiléptico, en la que ILAE considera 2 tiempos, T1 y T2. T1 es el tiempo en la que se han establecido estos mecanismos en la que la crisis ya no se puede autolimitar, y T2 es un tiempo adicional en el que ya, si rebasamos este tiempo, se va a generar daño neuronal, injuria y disfunción cerebral, y puede llevar a discapacidad neurológica, secuelas o inclusive la muerte, ¿no? Estos tiempos T1 y T2 va a depender del tipo de crisis y del tipo de estatus en todo caso, ¿no? Ya han sido bien definidos y establecidos para el estado epiléptico tónico crónico. El T1 es 5 minutos, o sea, más allá de los 5 minutos ya el paciente está en estatus, ¿no? Pero si pasamos los 30 minutos hay alto riesgo de mortalidad, de discapacidad, porque hay injuria neuronal, muerte neuronal. Para el estado epiléptico que provenga de crisis epilépticas focales, pero que haya compromiso de conciencia, o sea, ya decía, este paciente que está desconectado, ¿no?, con pérdida de contacto, T1 es 10 minutos, T2 es más de 60 minutos. Para los estados epilépticos de ausencia, 10 a 15 minutos para T1, no se conoce para T2, y para el resto de crisis o del tipo de estatus que provienen de otras crisis no se conocen los tiempos. Hay que tener en cuenta también que si un paciente nos viene a la urgencia y no sabemos el tiempo y está en plena actividad motora, hay que considerar que ese paciente tenga estatus. O también cuando tiene crisis tónico-clónicas, estamos hablando de crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿no?, que a pesar que haya recuperado la conciencia entre eventos, pero si tiene 3 o más en una hora, este paciente tiene un inminente riesgo de entrar en estatus y debemos tratarlo como tal. No, lo otro es la clasificación del estatus. Hay estatus que tienen síntomas prominentes motores y otros que no lo tienen. No vamos a ahondar en esto, pero quiero resaltar en los primeros 2 tipos de cada columna. En la primera está el estado tónico-clónico generalizado, que es la verdadera emergencia y la de mayor riesgo. Pero cuando no hay síntomas motores, también tenemos algunos pacientes que pueden llegar en coma o muy soporosos y que rápidamente se le puede hacer una exclusión de causas. Si no encontramos la causa, generalmente estos pacientes llegan, por ejemplo, a shock trauma en las emergencias de hospitales de tercer nivel o UCI, y se le hace un electroencefalograma y resulta que tienen actividad epileptiforme continua. Entonces esos son los pacientes que están en estado epiléptico no convulsivo, con coma. Si tienen ambos tipos de estado epiléptico, tienen alto riesgo de discapacidad y de mortalidad, y hay que saber identificarlo. Esto lo vamos a pasar porque básicamente son criterios para saber reconocer el estado epiléptico por estos días de manejo del neurólogo con la actividad electroencefalográfica. Entonces una actualización, ¿no? Vamos a pasar un poco esto. Y luego lo otro importante en estado epiléptico es saber reconocer o identificar la etiología.
Cuando viene un paciente con estado epiléptico, a la urgencia, a la emergencia, a la par que activamos el protocolo de estado epiléptico, deberíamos ir paralelamente estudiando las causas, la etiología, porque va a tener un importante impacto en lo que es el pronóstico. Entonces podemos tener pacientes, por ejemplo, diferentes escenarios clínicos que nunca han tenido epilepsia, pero hay una NOx aguda como una hiponatremia, hipoglicemia y todo lo que está acá señalado, y puede debutar con estatus epiléptico, pero también podría ser pacientes que debutan con un estado epiléptico, tampoco se conocía que tenían nunca epilepsia, pero tienen lesiones remotas, o pacientes que tienen lesiones también progresivas como procesos expansivos, pero muchas veces no se identifica la causa. Muchos de estos pacientes tienen encefalitis autoinmune, ¿no? El 40% de los pacientes que llegan en estatus en realidad ya tienen epilepsia conocida y generalmente la causa más frecuente es que han suprimido sus fármacos. Eso es lo primero que hay que preguntar, ¿no? Las causas agudas, sobre todo la encefalitis virales y las autoinmunes, son causas que generan que el estado epiléptico se torne resistente a los fármacos, ¿no? Y hay que tenerlas en mente. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hay pacientes que llegan con una actividad motora continua y resulta que no tienen crisis epiléptica, lo que están teniendo o son crisis psicógenas, que en la actualidad se llaman crisis funcionales, antes se llamaban crisis disociativas, histéricas, ¿no? Esto lo vamos a pasar y en neurología tenemos un lema en varias patologías que es tiempo es cerebro, o sea, cuanto más demoremos en tratar, por ejemplo, en este caso el estado epiléptico, más posibilidad de discapacidad futuro va a haber y hay que actuar rápido y hay que actuar bien con dosis adecuadas en los tiempos adecuados. Entonces tenemos 4 estadios, el estado epiléptico temprano, establecido, refractario y superrefractario. ¿Cómo los identificamos? No necesariamente por el tiempo, sino cuando tenemos un estadio y hemos activado el tratamiento de ese estadio, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento de primera línea para el estado epiléptico temprano, que son las benzodiazepinas, y ha pasado un tiempo prudente, luego lo vamos a ver qué tiempo es, entonces decimos el paciente ya está establecido, ¿no? Entonces, si hemos pasado, vamos a decirlo una vez, si hemos pasado los 10 minutos y el paciente, a pesar de benzodiazepinas, sigue con estatus, entonces este paciente ya está establecido. Si hemos pasado 30 minutos y hemos activado los fármacos que son básicamente antiepilépticos, anticrisis, para ese estadio estamos en refractario. Y en este estadio básicamente lo que damos son anestésicos, y esto es guía de manejo en UCI, ya no en la atención primaria, y hemos pasado 24 horas con infusiones de anestésicos, el coma, digamos, farmacológico, entonces estamos en superrefractario, ¿no? Entonces, estos son los medicamentos de primera línea, segunda línea, y para estado epiléptico refractario y superrefractario. Como pueden ver acá básicamente son benzodiazepinas, lo que yo estimo y supongo que en primer nivel de atención básicamente manejamos el diazepam, ¿no? Entonces es lo que hay que usar, esto se usa en bolo endovenoso, se puede usar inclusive hasta una segunda dosis de ser necesario, pero la idea es no sobrepasar los 10 minutos. Si ya nos acercamos a los 10 minutos o pasamos los 10 minutos, ya deberíamos estar usando fármacos anticrisis, ¿no? Básicamente hay 5 que se pueden usar. Lo que tenemos en la atención primaria es fenitoína, es lo primero. Ahora también en el Perú se dispone valproato endovenoso, levetiracetam, pero yo estimo que en la mayoría de centros de atención primaria no lo van a tener. Y si ya, como dije, pasan los 30 minutos, el paciente ya tiene estatus epiléptico refractario, y en realidad lo que deberían hacer en la atención primaria es referir a este paciente, ¿no? O sea, en la atención primaria no vamos a poder manejar pues anestéticos, ¿no? Esto requiere una UCI o una atención de emergencia con intubación, ventilación mecánica, monitoreo electroencefalográfico, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, pero ya en una frecuencia lineal, inclusive antes del ingreso a un centro de salud se puede usar midazolam intermuscular a nivel prehospitalario. Lo importante es que paralelo a la activación de los fármacos es que deberíamos hacer también el ABC, ¿no? Manejo de vía aérea, circulación, ¿no? Y ventilación, luego también hacer una analítica básica para ver si hay causa como dijimos, se puede tratar de una crisis sintomática aguda, hipoglicemia, hiponatremia y otras más, ¿no? En pacientes que tienen abstinencia al alcohol se debe poner siempre tiamina junto con dextrosa, y si ya llega a este nivel probablemente, y esto ya en un hospital de tercer nivel, se requiere un monitoreo electroencefalográfico, ¿no? OTIN. Entonces, la idea es no llegar a estos 30 minutos porque esto se relaciona a discapacidad humana. Miren, lo que se viene acá son casos clínicos, pero yo entiendo por el tiempo, vamos a por ahí tocar un par de casos nada más, sobre todo quiero que vean un poquito los videos, ¿no? Porque claro, el tiempo es corto y hay que respetar los tiempos para el próximo ponente. Por ejemplo, les presento esto, un varón de 22 años que tiene una epilepsia ya conocida, una epilepsia mioclónica juvenil, es un síndrome que se caracteriza predominantemente por crisis mioclónicas, pero a veces tienen también crisis tónicas clónicas generalizadas.
está con el tratamiento de elección que es el ácido valproico, no, pero digamos viene hace 3 horas porque despertó con una crisis tónico-clónico generalizada que se autolimita. No había presentado crisis tónicas antes, pero la noche previa bebió alcohol, se acostó a 3 de la mañana y no tomó ácido valproico. O sea, hizo todo mal, ¿no? Como para tener su crisis tónico-clónica generalizada. Entonces, ¿qué hacemos? Este paciente a veces llegan al hospital donde yo trabajo, en realidad tiene emergencia, llegan así, podrían llegar también a una urgencia de atención primaria, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Podemos tener todas estas alternativas. Este es un primer escenario, es aquellos pacientes que ya tienen epilepsia y llegan por una crisis tónico-clónica y después de tanto tiempo, bueno, se asustan, ¿no? Llegan y dicen, ¿qué hago, no? ¿Qué hacemos? Bueno, acá va a depender un poco de, por ejemplo, qué acceso tenga ese paciente si recurre su crisis al servicio de salud, ¿no? Pero definitivamente, cuando siendo un paciente conocido ya con diagnóstico, pues no le vamos a pedir tomografía, ¿no? Analítica probablemente no, porque acá hay un paciente joven y ha hecho todo mal, como dije hace un rato, factores para que recurra a su crisis, ¿no? Observamos en emergencia 24 horas, de repente sí, considerando si el paciente vive muy lejos, puede ser que tenga una segunda crisis, podemos observarlo por algunas horas, ¿no? ¿Tenemos que referirlo de urgencia en neurología en un hospital? Diría que no, esto es no es una emergencia, es una urgencia. Le administramos infusión de ácido valproico o no, si el paciente está estable, está tolerando la vía oral, pues podemos reiniciar su medicación, le podemos subir si creemos que la dosis es baja, e inclusive si vive muy cerca, le damos el signo de alarma y podría retornar, podríamos darle de alta, ¿no? Esta es una paciente mujer de 58 años con esos diagnósticos, ¿no? de depresión, ¿no? Y le rotan de sertralina a bupropion, un antidepresivo, pero hace 3 días tiene poliaquiuria, disuria, tiene examen de orina patológico, hace 2 días le indican ceftriaxona, ¿no? Ambulatorio, intramuscular, e ingresa porque hace 2 horas le encuentran a las 2 de la mañana sus familiares previamente había estado dormida en su cama convulsionando, ¿no? Con supraversión ocular. La crisis se autolimitó al minuto, se mordió los carrillos, la punta de la lengua y relajó esfínteres, ¿no? La madre y el padre tienen epilepsia y su examen neurológico ya estable clínicamente, llega, ¿no? Despierta y está normal, pero tiene una glicemia alta y un sodio bajo, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Este paciente, el escenario es diferente, ¿no? Esto es una paciente que no tiene epilepsia, ¿no? Por primera vez viene para esta crisis tónico-clónica, pero acá hay varios puntos, ¿no? Tiene depresión, le rotan a bupropion, bupropion es un antidepresivo que baja el umbral epileptógeno. Por ahí la cefalosporina es poco probable que bajen el umbral epileptógeno, más lo hacen en los carbapenés. Pero trae estos 2 puntos importantes, ¿no? Que es la hiperglicemia y la hiponatremia. Entonces, ¿requiere tomografía cerebral? Yo diría que no, el examen neurológico está normal, electroencefalograma, si no lo tenemos, no es necesario tampoco. No, iniciamos el protocolo de estatus epiléptico, no, porque no está en estatus epiléptico, ¿no? Le ingresamos a observación o la referimos, bueno, va a depender del nivel resolutivo que tenga, pero yo diría que esta paciente sí requiere una atención y requiere por lo menos quedarse en observación para manejar la infección urinaria, corregir el medio interno, ¿no? Básicamente eso, pero ya otras opciones es poco probable, ¿no? Vamos a avanzar un poquito, esto ya lo presenté al inicio, así que lo vamos a pasar. Miren, este es un varón de 52 años, tiene antecedentes patológicos, excepto que tuvo una fuerte discusión conyugal hace una semana y hace 3 días ingresa por una cefalea aguda intensa, cambios comportamentales en forma fluctuante por minutos, se queda ensimismado, mutista, con mirada fija, o a veces mira a la izquierda, por momentos habla, pero lento, poco fluente, a veces está confuso, a veces habla en forma adecuada, no hay fiebre, la tomografía trae estudios, ¿no? De por fuera particulares, tomografía con contrastes normal, un hemograma, perfil bioquímico hepático normales, le han hecho inclusive en una clínica, viene de una clínica que no tiene dinero, lo habitual, ¿no? Para pagar más, le han hecho una punción lumbar, trae 5 células, que podríamos decir está dentro de lo normal, ¿no? Y en la emergencia de una clínica le han administrado 3 días a ciclovir pensando que puede tener una encefalitis herpética y sigue igual, ¿no? Este es un caso real, llegó al hospital, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Les voy a presentar un poco los videos, no sé si va a correr, ¿no? Lamentablemente no. No sé si me pueden ayudar arriba. Lo que pasa es que han copiado el archivo y... ¿Se podrá correr el video de arriba, no? Bueno, es una pena. Yo les cuento para no dilatar el tiempo, ¿no? Porque hay un tema ahí con la computadora. Y básicamente lo que está viendo en los videos es lo que he relatado, ¿no? Es un paciente que está casi mutista, ¿no? Por momentos pareciera que fija la mirada, entiende órdenes, por momentos, otros momentos no. Esto es cuando ya ingresó al piso de neurología y veíamos esa situación.
y en realidad ya desde la emergencia se planteaba que sí tenía una cefalitis, pero que no necesariamente era infecciosa, ¿no? El tema es que hasta ahí no se había sospechado fuertemente en la emergencia de que esté en estatus epiléptico. Y no sé si este video corre, yo creo que tampoco está corriendo. No, tampoco. Pero bueno, bueno, por al menos el electro sí corre. Ahí ustedes ven que hay una simetría facial y lo que estaba haciendo este paciente es que mientras se le tomaba el electroencefalograma prolongado empezó a tener clonías en la mitad izquierda y levemente también en la región miembro superior izquierdo, ¿no? Entonces, y documentamos que este paciente tenía, no sé si corre esto, pero empezó a tener mientras se le hacía el electro, actividad epileptiforme en el hemisferio derecho. Eso son artefactos, no sé si vamos a llegar a la actividad, ahora llegamos. No, miren, esto ya es actividad epileptiforme, ¿no? En el hemisferio derecho, entonces este paciente en realidad estábamos ante un estatus convulsivo, un estatus epiléptico, pero no convulsivo, pero focal, ¿no? Pero con compromiso de conciencia. Si bien es cierto, no es un estado epiléptico tónico clónico generalizado, en estos casos también activamos el protocolo de estatus, aunque ya no, el riesgo no es tan alto de injuria neuronal, pero como ya tenía varias horas, en realidad ya 3 días, ¿no? Estaba en un estatus epiléptico focal, pero con compromiso de conciencia. Entonces, ¿y qué pasó con este paciente? Había unas imágenes acá que no sé, ahí está. Se le hizo una resonancia y tenía una lesión, ¿no? En el hemisferio derecho, era un proceso inflamatorio, entonces este paciente tenía una encefalitis autoinmune, luego se le hizo un panel de encefalitis autoinmune y tenía una encefalitis autoinmune por anticuerpos NMDA, se le manejó con inmunoterapia y felizmente mejoró, ahora ya no toma fármacos, ¿no? Y no sé si con esto creo que vamos terminando. Miren, este caso es de una mujer de 76 años, hipertensa con enalapril, osteoartrosis, sin antecedentes de epilepsia y autosuficiente, ingresa porque hace 12 horas, puede encontrar en su domicilio inconsciente, vive sola, tiene 2 tomografías cerebrales que evidencian solo leve atrofia global, el hemograma, examen de orina, bioquímico, perfil hepático son normales, persiste en coma, tiene reflejos troncales preservados, reflejos cutáneos plantares independientes y unos signos meningios, ¿no? Este es el caso más o menos que les expliqué cuando les mostré el cuadro de la etiología del estatus epiléptico de estos pacientes que están en coma y no se sabe por qué están, ¿no? En coma. Lamentablemente supongo que el video tampoco va a correr, pero lo que se veía acá era que esta paciente, mientras la evaluábamos, tenía una actividad de mioquimia, o sea, actividad muscular muy sutil alrededor del párpado del ojo izquierdo. Y a base a eso sospechamos que esta paciente podría estar en un estatus epiléptico no convulsivo. Luego se hizo el monitoreo electroencefalográfico y efectivamente estaba en un estatus epiléptico generalizado no convulsivo, ¿no? Entonces, no sé, ahora sí. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Requiere resonancia, evaluación por neurólogo, iniciamos protocolos de estatus. Debe ir a UCI, probablemente todas las anteriores. Este tipo de pacientes no va a poder ser manejado lamentablemente pues en la atención primaria de salud, ¿no? Ahí había más ejemplos de estatus epilépticos no convulsivos con actividad motora mínima, que a veces inclusive para los intensivistas es difícil diagnosticar y nos piden apoyo a neurología, pero bueno, los videos lamentablemente no están corriendo. Yo creo que lo vamos a dejar ahí por el tiempo porque había un par de casos más, pero ya dilataríamos mucho, así que vamos a concluir con lo siguiente, ¿no? En conclusión, no retroceder. Bueno, la conclusión, no importa, vamos a concluir de esta forma. La conclusión es que primero debemos tener claras las definiciones de crisis epiléptica, de estado epiléptico, de diagnósticos diferenciales, sobre todo crisis psicógenas o disociativas o funcionales, como se les llame ahora. Lo otro es saber reconocer la verdadera emergencia en epilepsia, en crisis epilépticas, que son los estados epilépticos, sobre todo los tónico-clónicos generalizados. Entender que en atención primaria de la salud podemos manejar el fármaco de primera línea, son benzodiazepina, básicamente diazepam, o cuando se puede y tienen acceso a fenitoína también, pero lo ideal es cuando vemos que ese paciente ya va pasando 15 o 20 minutos, lo mejor que pueden hacer en atención primaria es referir al paciente a un hospital de segundo o tercer nivel donde haya médicos de emergencistas, intensivistas o si es necesario neurólogos, ¿no? Con eso he concluido, no sé si hay alguna pregunta, de repente el tiempo ya no da para preguntas, les agradezco su atención.
Ahora-